Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has convocado en este día para detener las actividades, Señor, que estamos en el día a día y poder escuchar tu voz, poder escuchar tu palabra, poder escuchar tu voluntad, tus pensamientos, tu deseo, lo que tú quieres con tu pueblo, con tus hijos, con tus hijas, Señor. Pedimos que esa presencia gloriosa de tu Espíritu Santo nos ilumine para entender lo que tú quieres hablar, que tu Espíritu de Dios no solo nos hables, sino nos cambies, nos transformes, Señor, para tu gloria. Dejamos este tiempo delante de ti, confiando en que tú tienes el control y que hoy día estamos prestos a escuchar tu voz, amado Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es un pasaje que tiene para nosotros una aplicación directa, ¿no? Y podemos verlo en forma dual. Podemos tomarlo cuando nosotros evangelizamos o invitamos gente, ¿cierto?, a nuestras reuniones. Nosotros podemos ver que aquí hay 4 tipos de terrenos, cómo reciben la palabra. Pero también podemos aplicarla primero a nosotros y darnos cuenta cómo nuestro corazón recibe la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, de 2 formas podemos ver cómo la gente en general recibe el evangelio, pero también esta parábola nos enseña a ver cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. Ojo con esto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los discípulos en cierta medida estaban confundidos, ¿no? Habían dejado muchas cosas, bueno, ¿qué cosas? El pecado, casas, parientes, amigos, tierras, y estaban siguiendo a Jesús, ¿no? Y por supuesto tenían la plena confianza de que el Mesías que estaba con ellos es realmente el Señor esperado, ¿no? Entonces ellos esperaban una conversión nacional. Por eso les digo mucho ojo con esto. Si estaban con el Mesías evangelizando, ellos pensaban que toda la nación se iba a convertir, ¿no? Porque estaban al lado del Mesías. Pero en vez de una conversión nacional como ellos anhelaban, se dieron cuenta que los discípulos pudieron experimentar una tremenda animosidad. Los líderes judíos odiaban al Señor, odiaban sus enseñanzas. Bueno, la semana pasada vimos algo en Filipenses. Hemos detenido hoy día la serie para hablar algo de los evangelios, pero vamos a continuar después con la serie. Y se encontraron con un escenario totalmente opuesto al que esperaban, ¿no? Pensaron que con el Mesías iba a ser fácil, que toda la gente se iba a arrepentir, iba a recibir el evangelio de una forma gloriosa. Pero se dieron cuenta que pocos se arrepentían y la duda estaba empezando a apoderarse de los 12 que seguían al Señor. Entonces, ¿qué es importante entender en este contexto? Que el problema no era la habilidad que Jesús tenía para atraer una multitud. Eso es lo que nosotros debemos aprender, porque probablemente usted puede decir, a mí me cuesta evangelizar, a mí me cuesta compartir de Cristo porque no tengo las habilidades que tiene otro, ¿cierto? ¿Se ha visto diciéndose eso a su vida? Lo que le estoy viendo en camarita. Entonces a veces nos decimos eso, no tengo las habilidades, no tengo la expertise. Bueno, aquí estaba el Señor evangelizando. Entonces el problema no es la habilidad que tengamos. El problema no era la habilidad que Jesús tenía o no tenía para atraer la multitud. Jesús viajó por Galilea enseñando. Las multitudes, dice la Biblia, que eran enormes. Eran decenas de miles, les dio a comer, hizo milagro. Los discípulos, ¿se acuerdan que dice que eran apretujados por la gente? Habían multitudes siguiendo a Jesús. Y en ocasiones era tanto esto que Jesús tenía que meterse en un bote y alejarse, ¿cierto?, brevemente para poder predicarles. Pero pese a toda esa escena que usted puede recordar de los evangelios, las personas no se arrepentían de una forma genuina y no aceptaban a Jesús como el Mesías y el Salvador, ¿no? Recuerda que Mesías, el ungido, el Cristo es lo mismo, ¿no? Entonces no es fácil el tema de evangelizar, no es fácil porque el corazón humano no es fácil. Las propias expectativas de los discípulos, que veían multitudes, al mismo tiempo veían que los que realmente se convertían eran pocos. Los que realmente recibían el evangelio eran pocos. Entonces no era para sorprenderse que los discípulos tuvieran muchas preguntas. Y probablemente usted también las tiene, ¿no? Y usted puede preguntarse por qué de la gente que ha evangelizado, los que han llegado son pocos, ¿cierto? ¿Cuántas personas ha invitado al ministerio este año? Pregúntese en su corazón. Bueno, sería muy triste si no me dijera ninguna, ¿no? Pero ¿cuántas personas usted ha invitado este año al ministerio? ¿Cuántas personas han llegado, cierto? Y usted dice, pocas. Bueno, le pasaba a Jesucristo. Lamentablemente es la realidad de los corazones humanos
que no se arrepienten fácilmente ante la predicación del Evangelio. Entonces los discípulos probablemente se preguntaban, ¿cómo si nosotros estamos con el Mesías y nosotros vemos multitudes? Finalmente vemos que muchos de estos seguidores son totalmente superficiales. ¿Se acuerdan un momento del Evangelio cuando se empezó a ir la gente a Jesús? Se le empezó a ir la gente. Y Él era el Señor. Y el Señor se quedó con los puros discípulos y los mira y le dice, ¿ustedes también se van a ir? Entonces, ¿qué nos ilustra todo esto? Que el corazón humano es tremendo, ¿no? ¿Cuánto le cuesta al corazón humano ser fiel con Dios? ¿Cuánto le cuesta al corazón humano recibir el Evangelio como debiera recibirlo? Y vamos a ver por qué esta parábola es tan interesante, ¿no? Y tan hermosa a la vez. Entonces, lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Primera conclusión que podemos sacar, ¿no? No es por eso le digo que si usted muchas veces se pregunta, se cuestiona que usted no evangeliza porque usted no es experto, no es experta, está cometiendo un gran error. No se trata del mensajero, se trata del mensaje, ¿sí? El propio Señor tuvo muchos problemas para que la gente se convirtiera. Y no era que Él no fuera hábil, no tuviera la expertise para hablar, no se trata de eso, ¿no? Entonces no comete el error de no evangelizar porque usted piensa que no tiene las herramientas, la expertise para hablar o no es tan sociable. No se trata de eso. Se trata de que usted solamente predique el mensaje de que solamente en Cristo hay salvación. Todo ser humano es pecador y por tanto necesita un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. De modo que toda persona que se arrepiente y va a Cristo en arrepentimiento y fe, tiene salvación. Toda persona que rechace el Evangelio y no se arrepiente, va a terminar en la condenación eterna. Eso es el Evangelio en 20 segundos. Pero usted lo puede explicar de muchas formas. Lo importante es que usted predique el mensaje. No es tan importante el mensajero, sino el mensaje. Entonces dice esta parábola que nos ayuda a leer Rodrigo acerca de cómo respondes al Evangelio. Primero mirémonos nosotros, ¿sí? Porque podemos decir, la gente no me responde las invitaciones, ¿sí? Le mando link y no se conectan. Le he hablado de Cristo y en Chile dice, no pescan. No sé cómo dirán ahí en Perú, que está Villí ahí. Había una persona de México también que parece que tuvo problemas de conexión. Bueno, gloria a Dios que lleguen personas, amamos los extranjeros. Pero nosotros nos podemos dar cuenta cómo respondemos primero nosotros al Evangelio. ¿Cómo responde al Evangelio y cómo respondes tú a la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que leyó Rodrigo en Marcos 4, del 3 al 9. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Qué importante, ¿no? El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces yo quiero invitarle primero a que esta palabra la pasemos por nuestro corazón, que creo que es lo que tenemos que hacer. Antes de decir, mira, yo he invitado a mucha gente y a veces como que alguien me puede decir, yo como que hasta me aburro, invito tantas veces a personas y no quieren. Bueno, eso es normal, pero eso no es culpa suya, eso no era culpa de Cristo, ¿sí? No necesitamos gente experta en compartir el Evangelio. Lo importante es que usted comparta el mensaje de salvación. Entonces, nos damos cuenta que las verdades duras del Evangelio son contrarias a veces a lo que la gente espera, ¿no? El Evangelio no promete una vida de Bill Zipap, no promete, mira, todos tus problemas se van a solucionar. No, el Evangelio no es eso. El Evangelio es arrepiéntete, porque como pecador tú necesitas a un Salvador. Sí veo, por supuesto, que en las vidas que son fieles, por cierto que Dios les lleva con una vida de bendición. Estoy completamente convencido de eso. Las vidas que son obedientes y fieles ven una bendición del Señor tremendo, ¿sí? Pero el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo, de la vida eterna que solamente Él nos da. Como consecuencia, el Señor nos bendice, nos sana en muchas cosas, pero ojo, el Evangelio no es una vida de Bill Zipap, ¿sí? El Señor fue claro cuando dijo, cuidado porque en el mundo tendrán aflicción. Se prometió algo que no nos gusta. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo, ¿sí?
Este es un tiempo donde nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para lo que viene. Probablemente nos toque sufrir, ¿no? Tenemos que predicar el evangelio verdadero, no el evangelio de la mentira, ni el de la prosperidad, ni el evangelio que está fuera de la Biblia, ¿cierto? El evangelio bíblico es que nosotros estamos en el camino estrecho y en un camino, dice, de pedregales, difícil, donde te van a criticar, te van a decir mil cosas, pero es el camino que conduce a la vida eterna, ¿cierto? Y el Señor también dice, y hay un camino ancho, tómalo, ese es fácil, todos lo toman, pero conduce a la perdición. ¿Cuál camino quieres tú? ¿Cuál camino vas a escoger? ¿Cómo tú respondes también al evangelio? Entonces, acerca de esto es que el Señor parte con las parábolas de las tierras, ¿no? Como vimos ahí recién, oí, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. La segunda, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte, la tercera, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Cuarta parte, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta ilustración es una explicación muy sencilla, muy paradigmática de la evangelización. Si usted quiere aprender de evangelización, lea Marcos 4, ¿sí? Y Marcos es quien más habla de evangelización y lo explica muy profundamente. Y esto es una de las parábolas más maravillosas que hay porque tiene una cantidad de verdad, una cantidad de aplicación a nuestra vida muy grande, ¿no? Entonces la gran pregunta que nos podemos hacer en esta noche es ¿por qué algunas personas responden al evangelio mientras que otras no? Ojo que Jesús lo sufrió. No se trata de la iglesia, no se trata del predicador. Nunca ponga los ojos usted en una iglesia por el predicador. Póngalo en el Señor, ¿sí? El mismo Mesías evangelizaba y a pesar que le seguían multitudes, ¿cuántos se convirtieron? Muy pocos. A la hora de los que hubo, como se dice en Chile, muy poquitos siguieron al Señor. Entonces la pregunta es ¿por qué algunas personas responden al evangelio? Yo imagino que si usted está aquí es porque respondió positivamente al evangelio, pero ojo, que vamos a ver que hay variantes también. ¿Y por qué otras no responden al evangelio? Entonces quisiera invitarlo que en el mismo Mateo 4, leamos el versículo 26 al 29, que es muy importante entender esto porque también aquí habla de un agricultor, ¿sí? Entonces por eso yo digo que siempre veamos el contexto del capítulo. Y Mateo 4, versículos 26 al 29 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Qué hermoso primero entender esto. Jesús está diciendo que el agricultor, no sé si hay algún agricultor aquí, o de familia agricultor, ¿no? Bueno. El agricultor desconoce la forma, cómo se transforma la semilla en una planta. Él no sabe. ¿Qué hace? Dice, la siembra, trabaja, se va a acostar, pero él no sabe lo que está pasando, ¿cierto? Dentro de la semilla, no sabe. Después de sembrar la semilla, se duerme, se levanta, hace lo mismo día y noche. ¿Y qué pasa entre medio? La semilla brota y crece sin que él sepa cómo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque el crecimiento de la semilla es un misterio que aún el agricultor más experimentado no puede explicar. Lo puede saber a grandes rasgos, ¿cierto? Pero no puede explicar cómo se produce eso, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver esto con la evangelización? Que usted y yo no podemos explicar la obra gloriosa que hace el Espíritu Santo cuando un corazón dispuesto recibe el evangelio. No podemos explicarlo. ¿Cómo se transformó esa vida? No puedo explicarlo. Entonces la Biblia nos llama a ser agricultores, nos llama a ser sembradores, ¿no? El crecimiento de la semilla es un misterio que el agricultor y asimismo el evangelio y el nuevo nacimiento y la obra del Espíritu Santo también es un misterio que nosotros no podemos explicar. Entonces, ¿qué es importante? Que así como el agricultor dice día y noche, no está hablando aquí de un agricultor flojo, ojo, ¿sí? Dice que él siembra la semilla, duerme, se levanta, vuelve a hacer el trabajo, ¿cierto?
se acuesta, vuelve al otro día, está hablando de un hombre trabajador. Asimismo, nosotros debiéramos ser los evangelizadores que esparzamos las semillas, que nosotros expliquemos el evangelio a las personas. Y algunas de esas personas que creen van a recibir vida. No se desanime porque usted diga, le he compartido el evangelio a tantas personas el año pasado y no llegó ninguna o pocas. Ahora, algo importante, no es lo mismo compartir el evangelio que decirle a una persona, te invité a la iglesia, ¿cierto? Eso no es evangelizar. Está bien que la invite, pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo. Usted y yo estamos llamados en el Señor a compartir el evangelio. Entonces, probablemente usted ha invitado muchas vidas, pero nunca han escuchado el evangelio. Y nuestro llamado a echar esa semilla del evangelio. Decir a una persona, soy cristiano y te invito a mis reuniones, no es evangelizar, eso es invitar. Evangelizar es compartir el evangelio de Cristo. Entonces, nosotros necesitamos explicar el evangelio a las personas y darnos cuenta que hay un misterio divino, así como Dios transformó nuestra vida, Dios va a transformar la vida de muchas personas, pero es algo que nosotros no podemos ver ni comprender. Entonces, de manera intencional, esto es tan hermoso que Jesús resalta la falta de influencia del agricultor sobre el crecimiento de la semilla. Jesús hace énfasis en que el agricultor, después de plantar la semilla, simplemente se va a su casa, descansa y al día siguiente sigue con su obra. ¿Se imagina nosotros trabajáramos así? Todos los días, dentro de nuestras labores, ¿a quién le sembramos la semilla? Le sembré la semilla a una persona, le sembré a otra. Pero el evangelio, ¿se entiende? No que le dije, mira, tú necesitas buscar a Dios nomás. No entendió el evangelio. Sino explicar el evangelio a una persona. Esa es nuestra labor. Ese es nuestro llamado. Entonces no nos movemos por los resultados. Si ustedes se dan cuenta, Jesús nunca se movió por los resultados. Los discípulos se pueden haber desanimado. ¿Cómo? Estamos con el Mesías y ni a Él le hacen caso. Ni con Él se convierten. Es que el Señor no se movió por los resultados, porque los resultados ¿de quién dependen? De Dios. Pero ¿qué nos va a pedir nosotros? ¿Qué nos va a pedir el Señor a nosotros? Que hayamos sembrado la semilla del Evangelio en muchas vidas. Entonces nunca piense, por favor, bórrese totalmente de su mente que se trata del pastor, de cómo habla, de cómo viste, de que si usted se evalúa y dice que yo no tengo tantas características para hablar, olvídese de todas esas cosas. Si Dios nos hace un llamado y nos manda a hacer algo es porque tenemos que hacerlo y no tiene que ver ni cómo nos vestimos, ni cómo hablamos, sino que nos dispongamos nosotros a compartir el Evangelio de Cristo. Nunca ponga los ojos en alguien, sino en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver cómo esto es tan hermoso, lo vamos a ver a la luz de las cuatro terrenos y nos vamos a dar cuenta cómo esta parábola nos está mostrando resultados del proceso de sembrar, ¿sí? Pero en ningún lugar, si usted se fija, dice que los resultados dependen de la habilidad del agricultor. No dice eso, ¿no? ¿De qué va a depender siempre bueno, acá no hay agricultores, pero de qué siempre va a depender que el fruto de la buena tierra, ¿no? Yo no soy agricultor, pero uno conoce cosas generales. Es la buena tierra la que marca que algo dé fruto. No que el agricultor sea tan bueno, ¿cierto? Si no tiene una buena tierra, no va a poder ver fruto. Entonces Jesús asume que nosotros los cristianos evangelizaremos ¿cómo? Usando la semilla verdadera, ¿sí? Nunca se olvide de eso. Yo he escuchado mucho tiempo, no, si le llevo compartiendo a un compañero de trabajo, bueno, ¿y qué le has dicho? No, que necesita a Dios y que vaya a la iglesia. Pero tenemos que ir un poquito más allá porque eso no es evangelizar. Jesús nos está confiando que nosotros realmente estamos sembrando la semilla verdadera. La semilla verdadera es el Evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a sembrar el Evangelio, ¿sí? Más que decirle busca a Dios, tú necesitas a Dios, que está muy bien. No pierda la oportunidad de que la persona escuche el Evangelio, ¿sí? Le voy a contar cómo con mi esposa Dios nos dio la oportunidad ayer de sembrar el Evangelio en una vida muy necesitada en la calle. Y cuán importante es entender esto. Por eso Dios me hablaba en este pasaje. Porque lo que hay que sembrar es el Evangelio, no perder el tiempo, ¿no? A veces entramos hasta en discusiones, ¿le pasa, no? Que usted y yo perdemos tiempo en discusiones. O usted le está compartiendo a un familiar y la conversación se va para cualquier otro lado. Y uno dice, ¿qué error cometí? Que no llevé el Evangelio a esas personas. Me puse a hablar de cualquier cosa, me puse a hablar de religión. Y Dios no nos manda eso. Dios nos manda a sembrar la semilla pura del Evangelio. ¿Ya? Entonces la única variable en esta parábola, ¿cuál es? La tierra. Y vamos a ver cómo entonces nos damos cuenta que hay 4 tipos de terrenos. Dice el primero, la siembra en el camino. Si usted se da cuenta y toma su Biblia, estábamos en Marcos 4, del 3 al 9,
el Señor también explica cada uno de los terrenos en el versículo 14 en adelante. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Vamos al primero, la siembra en el camino. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Qué triste eso, ¿no? Fíjense que alguien le sembró la palabra, alguien le sembró el evangelio, aún ahora Dios le está sembrando a usted la palabra, ¿cierto?, en el corazón. ¿Y qué pasa después? Viene el diablo y le roba la palabra, ¿sí? Pero eso no es producto de una coincidencia, no es producto de la suerte, ¿no? Es porque nosotros también, o un corazón que no valora la palabra, ¿cierto?, deja que el diablo tome lugar y le roba esa bendición. Es súper importante entender esto porque los campos en ese tiempo en Israel no estaban cercados o amurallados, sino que habían rutas que se cruzaban en los campos. Yo le quiero pedir que igual que yo nos imaginemos la exactitud y la ilustración hermosa que Jesús está haciendo. No habían cercas, no habían muros, sino que habían rutas que se cruzaban entre los campos haciendo bordes. O sea, los bordes eran hechos por los mismos caminos que se hacían. Por eso el Señor les dice, estos son los de junto al camino, ¿se entiende? No que estuvieran cerca de una muralla o una reja, sino que el mismo camino que separaba las rutas hacía la diferenciación, hacía la especie de cerca que no existía. Entonces, ¿qué pasaba? Que esas sendas se dejaban a propósito sin cultivar. Y ya que el clima en Israel, los que han estado, es sumamente árido, caliente, ¿no? Las rutas eran caminos apisonados tan duros como el pavimento. Fíjese cómo Jesús está hablando algo tremendamente profundo, los que junto al camino. Entonces, si uno no se imagina realmente cómo era, ahora entiendo, junto al camino eran esas cercas que se hacían de la misma tierra, donde a propósito esto parecía un pavimento y ahí no se cultivaba. Entonces, si la semilla caía sobre estas sendas junto al camino, ¿qué pasa? Las aves que seguían al sembrador descendían rápidamente y las arrebataban. ¿Y qué hace el Señor versículos más adelante? Relaciona este arrebatamiento de la semilla con la actividad de Satanás. La tierra compactada, fíjese en el terreno, una tierra compactada que parecía pavimento, representa un corazón duro en el que la semilla del evangelio no penetra. Qué tremendo, ¿no? Yo evalúo esto con mi corazón. O sea, yo le pregunto, ¿siente así su corazón como un corazón duro? Un corazón a veces que está como apisonado de tierra y como que pareciera pavimento, que usted ya no se sorprende con la palabra de Dios, no se emociona con la palabra de Dios, no se apasiona con la palabra de Dios, no se apasiona viendo gente que puede ser salva, sabiendo que nosotros somos los evangelizadores, los sembradores. Nos enteramos todos los días que muere un sinnúmero de personas, pero ¿qué pasa? Como que en el corazón nos da lo mismo. Y uno dice, bueno, mi corazón se está endureciendo y eso es peligroso, ¿no? El corazón suyo y el mío puede estar duro, ¿sí? Duro, 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 duro. Y entonces, ¿qué pasa? El evangelio no penetra. No se trataba de la persona, no se trataba del pastor, no se trata de quién dio el tema. Se trata de que mi corazón está como el terreno junto al camino, duro. Entonces ya como que el evangelio no me entra, ¿no? Como que no medito en lo que Dios me está hablando. Como que no le tomo el peso a que en este mismo momento es Dios el que me está hablando, porque estamos vocalizando su palabra. ¿Se entiende? Puedo tener otras cosas en la mente. ¿Por qué? Porque mi corazón está duro. Ya no me quebranto, ya no lloro, ¿cierto? Por lo que tengo que llorar, por las necesidades. Ya no le canto al Señor, ya no levanto las manos, ya eso ya pasó para mí, ¿no? Yo estoy en otra esfera, ¿sí? En otro nivel de cristianismo, entonces yo ya no me quebranto, ya no oro al Señor, el tiempo de la alabanza, ya. Todo es una forma fría. Eso no se trata de la música, no se trata de la iglesia, ni del pastor. Se trata de su corazón que está apisonado como el terreno que está junto al camino. Por eso es que esta palabra nos habla a nosotros, porque son advertencias, ¿no? Su corazón y el mío pueden estar así. Entonces, ¿qué pasa? Que el evangelio no entra, no penetra, sino que el corazón se vuelve cada vez más duro. Y recuerda que mientras más pisa el camino ese agricultor, junto al camino, sea que esté echando la semilla o no, más dura se vuelve la tierra. Ojo, porque alguien podría pensar que este tipo de tierra describe los corazones más atroces de la humanidad, ¿cierto? No, es que es que representa el corazón de los hombres más pecaminosos del mundo. Pero el Señor se está refiriendo a ese corazón que se pone duro, ¿sí? A ese corazón que a lo mejor
se vuelve un corazón un tanto, como lo que vimos la semana pasada, un tanto fariseo, ¿cierto? Por fuera trato de cumplir un cierto comportamiento, como que me muestro cristiano, pero si examino mi vida interna, ya la última semana no me arrodillé, ya no oré con mi familia, ya no oro pues en las mañanas, no oro en las tardes, no oro en las noches, no leo Biblia. Entonces uno dice, cuidado, ¿no? Cuidado, porque ese es el corazón que Jesús se está refiriendo de los fariseos que tenían un comportamiento externo, pero el corazón por dentro, ¿cómo estaba? Duro y lleno de maldad, ¿no? Lleno de maldad. Luego la palabra de Dios dice, el segundo terreno dice en pedregales, ¿cierto? Versículo 5, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y es la explicación que está en el versículo 16, 4:16 dice, estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Qué triste, ¿no? La persona dice, ¡ay, qué bonito!, ¿cierto? Cuando uno fue nuevo, a lo mejor, ¡ay, me gustó mucho el tema! ¡Oye, espectacular y todo! Pero son como esos caballos que dicen que corren un ratito, o como esas águilas de poco vuelo, o sea, como que les duró poquito la emoción, pura emoción. La recibió con gozo, oye, súper bueno y todo, me gustó mucho, no voy a dejar nunca más de congregarme. Y ya el próximo lunes ya no aparece en la reunión, ¿cierto? Entonces uno dice, Señor, yo no quiero ser de eso. En pedregales, donde no tenía mucha tierra, dice el Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque antes de que los agricultores sembraran sus campos, ¿qué hace un agricultor? Siempre quita todas las piedras que puedan afectar el proceso. Y eso demandaba un gran esfuerzo, ¿no? Algunos rabinos de ese tiempo acostumbraban decir que cuando Dios decidió poner piedras en la tierra, echó la mayor parte de ellas en Israel. Puede ser, ¿no? Así que debajo del alcance de ese arado que se hacía, había a menudo un manto rocoso de piedra caliza. Y el agricultor tenía que hacer un gran trabajo para sacar esas piedras. Mire la diferencia, ahora está hablando de un terreno que está lleno de piedras, de pedregales, ¿sí?, al cual hay que limpiar, hay que sacar esas rocas. Entonces, dice que cuando la semilla caía sobre esta clase de tierra, se asentaba en el, ¿cómo le podemos llamar?, enriquecedor y suave terreno labrado por el arado, ¿sí? Ninguno aquí somos agricultores, pero tratemos de imaginarnos esa tierra que se limpia, ¿cierto? Se le sacan las piedras, se le saca todas las cosas y uno dice, uy, que se ve lindo, ¿cierto? Como un terreno suave, pura tierrita, ¿cierto? Entonces, al encontrar el agua, la semilla se desarrollaría, comenzaría a echar raíces y abrirse camino a la superficie. Pero ¿cuál era el problema aquí? Debido a que pronto habían de encontrarse con el lecho rocoso, estas jóvenes raíces no podrían dar firmeza a la planta. Poca raíz. Requerían más humedad, ¿no? Pero esas raíces no podían penetrar en el lecho rocoso para conseguir sus nutrientes. ¿Por qué? Porque iban a chocar con esas piedrecitas. Entonces, ¿qué pasa con esa planta? Que aparentemente se ve una tierra preciosa, pero como choca con esas piedras, los pedregales, la planta termina secándose bajo los rayos del sol. ¿Le ha pasado que a veces usted está así, pero estoy súper animado con el Señor, me gustó el tema, tal cosa? Y a los 3 días como que ya no, y uno dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a este hombre, a esta mujer, cierto? Cuidado, porque siempre el problema, anote esto en su corazón, siempre el problema es el corazón. Nunca usted culpe que tal persona, es que no. La Biblia es muy clara para que nosotros aprendamos a vivir en arrepentimiento. El gran problema de la vida es el corazón del ser humano. Y esta parábola apunta a eso, ¿sí? Para que no le echemos la culpa a algo o a alguien. El problema es el corazón del ser humano. Entonces, ¿cómo comparó el Señor esta tierra, este corazón? Aquel que oye el Evangelio y responde con alegría, ¿sí? Su respuesta rápida podría hacer pensar al evangelizador, al sembrador, a engañarse, pensando esta persona, mira, se convirtió en la primera reunión. Este convertido se ve un cambio dramático, quiere estudiar Biblia, aplicar la verdad. Pero pasa un par de días y ya la segunda reunión no se conectó. Bueno, no estaba tan, ¿cierto? No estaba tan apasionado. Entonces es semejante a la semilla que se chamusca con rapidez. Es una
un terreno que es superficial, es temporal. Como no hay profundidad, entonces hay respuestas emotivas, ¿cierto? Hay como mucha emoción, pero no vienen frutos. Y eso es muy, muy triste. Nunca se olvide que la naturaleza verdadera de esa conversión falsa se trasluce pronto en el calor del sufrimiento, el sacrificio propio y la persecución. ¿Por qué? Porque lo que dice ahí, la reciben con gozo, pero son de corta duración, porque cuando vienen los problemas, ¿cierto? Se caen. No, yo pensé que el evangelio era irse a Fantasilandia y una vida vil zipap. Cuando vienen los problemas, yo mira, tengo tanto problema que ahora me gustó mucho, pero voy a arreglar mis problemas y cuando arregle mis problemas voy a volver a buscar a Cristo. No, ese es un problema del corazón, ¿no? O sea, cuidado cuando las adversidades de la vida hacen que nuestro corazón que es el responsable, se aleje del Señor. Cuidado, porque no estamos exentos. ¿Sí? No le puedo decir conozco mucha gente, prefiero ver mi corazón, ¿no? Pero cuidado. Muchas personas empiezan las aflicciones, los problemas, entonces me alejé del Señor. Lo que está evidenciando es su corazón, ¿no? Un corazón lleno de piedras que tiene poca raíz, ¿cierto? Entonces vienen los temporales y se secan, ¿no? Qué triste, ¿no? Que Dios nos libre. Vamos ya a la segunda mitad. La tercera, dice la Biblia, la tercera es la siembra entre espinos. Vamos al versículo, aquí tengo la Biblia en mis manos. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y en el versículo 18 la explicación dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Qué triste es cuando sucede eso, ¿no? Qué triste. La tercera clase es una tierra llena de espinos. Esa tierra, por supuesto, es engañosa, ¿sí? Ha sido arada y da la apariencia de estar fértil, pero debajo de la superficie, tal como la que tenía Pedregales, esta está llena de espinos. Debajo de la superficie acecha una red de raíces silvestres capaces de producir una verdadera plaga de cizaña. Entonces, cuando la buena semilla se ve forzada a competir por vivir y subsistir entre cardos y espinos, los cultivos del agricultor terminan ahogándose. Se le planta el evangelio, pero ¿qué dice ahí? Ojo con esto. Se le planta el evangelio, y oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. Cuídese mucho de los afanes. Hay gente que vive afanada por hacer dinero, afanada por su trabajo, afanada por las responsabilidades. No es la vida que Dios nos mandó vivir. Por favor, léase Mateo 6 completo. Dice que así viven los gentiles. Bueno, en ese tiempo, los judíos, los gentiles, como diciendo los que no te conocen, ¿no? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias, ¿no? El hacer plata, el codiciar, el tener. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué te sirvió trabajar toda la vida y sacarte la mugre si terminaste en el infierno? O la parábola que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? No, señores, que hice boté los graneros y todo para hacer más, me hice unos muebles y me hice aquí unas reposeras para guardar todas las riquezas que he tenido en mi vida. Y el Señor le dice, necio, esta noche han venido a pedir tu alma. ¿Y quién se va a quedar con eso? Entonces, cuidado cuando los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias, entran y ¿qué hacen? Ahogan la palabra. Es más importante la codicia, es más importante lo que puedo tener, es más importante hacer plata que seguir el evangelio, que seguir a Cristo, que congregarme. Qué triste, ¿no? Porque todas estas vidas terminan perdidas, es lo que entendemos en la parábola. Terminan ahogándose, ¿no? Las malas hierbas se roban la humedad de la semilla. Siempre es bueno que nosotros recordemos lo que dice la palabra de Dios, raíz de todos los males. Ojo con eso, no está diciendo raíz de males o un mal en sí mismo. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe. No lo tenemos en los versículos de memoria, los vamos a poner, ¿no? Cuidado, raíz de todos los males es el amor al dinero.
sea, como diciendo, la raíz de todos los demás males de la vida es el amor al dinero. No dice que el dinero sea malo. No está diciendo eso la Biblia. El dinero no es malo en sí mismo. Está diciendo que lo malo es el amor al dinero. Cuando tú prefieres ya el codiciar, el tener cosas que buscar a Dios. Cuando es más importante el tener que el Señor. Cuando es más importante el codiciar, ¿cierto?, que las cosas de Dios. Nunca se olvide ese versículo. Entonces, la palabra que Jesús está usando para espinos, en el término griego, es la misma palabra particular de mala hierba espinosa que se conoce en el Medio Oriente. El corazón en cuyo evangelio cae entre espinos. Está diciendo, hay una hierba mala espinosa dentro del corazón. La misma hierba mala que uno ve en el Medio Oriente y que se encuentra con frecuencia en muchos terrenos cultivados porque está metida abajo. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Comparar también esta tierra cubierta de maleza con las personas que oyen el evangelio. Pero recuerde, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué triste, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo con esto porque nunca también usted intente evangelizar acomodándose a la cultura, a la persona. El evangelio es uno solo. Recuerde eso porque cometemos tantos errores. Yo creo que he cometido y sigo cometiendo muchos errores, pero he ido aprendiendo, ¿no? Antes, ¿cómo evangelizaba? Decía, tienes que ir a la iglesia, tienes que buscar a Dios. Pero la persona no entendía por qué. Es distinto cuando le digo, mira, la iglesia que somos pecadores y la única forma de salvarnos eternamente es poniendo tu fe en Cristo. Y si no quiero poner mi fe en Cristo, la iglesia que tú te autocondenas, pero ya es problema tuyo. ¿Y dónde dice eso? Me presentaron el evangelio. Gracias, Señor. Pero a veces no nos atrevemos a presentar el evangelio, ¿se entiende? Nosotros ayer, ahora les cuento, estábamos en la calle con mi esposa. Miren cómo el Señor había pasado una persona hace unos días a explicarme una situación, mira, y justo nosotros estábamos ocupados, le dije, mira, nosotros estamos todos, vamos a estar mañana aquí mismo, vamos a pasar por este mismo lugar en la calle, por favor, en otro momento, ¿sí? Me sentí mal después porque dije, Señor, siempre hay que atender a una persona, pero le dije, por favor, es que justo en ese momento no podía. Mira cómo es el Señor. Entonces estoy al otro día en la calle y el Espíritu Santo pone en mi corazón esa persona. Y yo estoy en ese momento pensando en la persona y digo, tengo que hablarle el Evangelio, ¿cierto? Si me vuelvo a encontrar con ella. ¿Y qué creen que pasa? ¡Pop! Aparece aquí. Qué hermoso el Espíritu Santo, ¿no? Como diciéndome, mira, te la voy a... O sea, ahora yo puedo decir eso, pero en ese momento se me vino a la mente. ¿Pero qué estaba haciéndome el Espíritu Santo? Advirtiéndome, como diciendo, te la voy a traer, háblale. Miren, la situación de la persona no era fácil. No era fácil. Había pasado por el Evangelio como muchas vidas. Yo me entristezco mucho por vidas que han pasado por el Evangelio y ya están descarriadas, ¿no? Me entristezco mucho porque la persona sabe que está descarriada, ¿se entiende? Sabe que no está viviendo la vida que Dios quiere. Sabe que no está realmente en el camino. Entonces yo directamente, porque era una situación, había más gente, directamente que fui y le hablé el Evangelio. Entonces me dijo, bueno, pero yo puedo buscar a Dios a mi manera y no tengo que ir a una iglesia, dijo, para buscar a Dios. Le dije, sí, es cierto, puedes buscar a Dios en tu casa, pero le dije, mira, te voy a predicar el Evangelio. Yo le dije, ¿es Cristo tu Señor? Sí, me dijo, es mi Señor. Bueno, tu Señor, que es mi Señor, dice que no dejemos de congregarnos, porque la iglesia es de Él. Por tanto, si realmente es tu Señor, tú tienes que realmente, igual que yo, arrepentirte, dejar de pensar como tú piensas, que la cosa es a tu manera, con mucho amor. Y si realmente es tu Señor, tú tienes que evidenciar que vas a hacer lo que tu Señor te diga. Se quebró por primera vez y le cayeron sus lágrimas. Dijo, yo sé. ¿Pero qué? ¿Se entiende que es fácil ser engañado? O sea, ese hombre estaba engañado. Como diciendo, no, yo voy a buscar a Dios a mi manera. Pero en lo más profundo de su corazón sabía que eso no es así. ¿Pero qué le prediqué? El Evangelio, ¿por qué? Porque le dije, mira, el Evangelio de Cristo es arrepentimiento. Y yo le dije, mire, Dios, yo sé que Dios tiene planes contigo. Yo sé que tú caminaste en el Evangelio. Pero tú necesitas, ¿qué? Arrepentirte. Que es algo que no nos gusta escuchar y tampoco predicar. Pero es el Evangelio de Cristo, que nos arrepintamos, ¿no? Yo le dije, necesitas arrepentirte y volver. Y yo le dije, lo que yo te estoy hablando, yo sé que te lo está hablando el Señor. Y Dios es el que te está llamando a volver. Y tú sabes lo que tienes que hacer. Yo no lo sé, dije, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Arrepentirte y volver a hacer lo que Dios te dice. Porque si tú me dices, Cristo es mi Señor y yo lo estoy buscando y no te congregas, estás evidenciando que Él no es tu Señor, pues. Porque tú haces lo que tú quieres y no lo que el Señor dice. La iglesia es sumamente importante. Es la familia de Dios, le dije. Me puse a predicar, de repente dije, Señor, estoy predicando y hay gente. Bueno,
¿Sabes qué pasó con ese hombre? Se quebró completamente y lágrimas comenzaron a rodar de su rostro. ¿Cómo no va a ser hermoso compartir el Evangelio? ¿Qué tal si yo pierdo la oportunidad y pongo a hablarle, sí, no sé qué, y a pelear o a discutir? No, el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? Toca el corazón de las personas, porque le prediqué el Evangelio de Cristo. Tú necesitas arrepentirte y volver a Cristo. Si no, no hay forma que tú te salves. Dijo, sí lo sé. Sí lo sé. Entonces le dije, tienes que congregarte, vuelve a tu iglesia, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Era Dios hablándole, porque yo tampoco conozco su vida, ¿me explico? Pero ese hombre se quebró y me dijo, ya, no me diga más. Bueno, ¿qué quieres ahora? Bueno, y ahí me compartió lo que estaba haciendo, le dije, por supuesto, te vamos a ayudar. Pero eso era secundario. Entonces dije, Señor, gracias, ¿por qué? Porque tú me alertaste que venía una persona para compartirle ¿qué? El Evangelio. Hijos de Dios, no teman compartir el Evangelio. Por eso a veces mucha gente ha llegado, gracias a Dios. Mucha gente no ha llegado, gracias a Dios. Pero ¿cuál es el error que a veces cometemos? Que no predicamos el Evangelio. No, si le he dicho cuántas veces a mi hermana y hermano que tiene que buscar a Dios. Eso no es evangelizarlo. Eso no es evangelizarla. Yo tengo que sentarme con la persona y compartirle versículos que le hagan entender el Evangelio de Cristo. Mira, la Biblia en el Génesis 3 dice que tú y yo somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay forma que vayamos al cielo. No hay forma, dice la Biblia. No la hay. Romanos 3:23, Romanos 6:23, miles de versículos. ¿Y qué tengo que hacer? Tú tienes que ir al Salvador, a Cristo en arrepentimiento y fe. Si lo haces realmente y te arrepientes de tu pecado y empiezas a seguir a Cristo toda tu vida, tienes la vida eterna. Si no lo haces, no tienes la vida eterna. Eso es evangelizar a alguien. ¿Te gustaría recibir a Cristo y realmente arrepentirte e ir a Cristo en arrepentimiento y fe? Yo a este hombre le dije, mira, es parte del Evangelio. Jesús da una promesa muy hermosa. Dice que ninguno, que el que va a él, Jesús lo echa fuera. Y ese hombre ya lloraba. Yo le dije, hayas hecho lo que hayas hecho, me doy cuenta de muchas cosas, le dije. Pero si tú vas a Cristo en arrepentimiento y fe, te arrepientes de tus pecados y giras, ¿sí? Cambias tu vida y le entregas tu vida a Cristo, tú vuelves al principio. Y vuelves a tener la vida que Dios tenía cuando a lo mejor tú eras chico y conociste al Señor cuando eras pequeño, estaba en el Evangelio. Y ahora te descarriaste. Es una promesa del Señor. Todo aquel que va a Cristo, el Señor dice, yo no lo echo fuera. Qué hermoso entonces arrepentirse, ¿no? Y finalmente, amada iglesia, la siembra en buena tierra. Dice el versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo el que tiene oídos para oír, oiga. Y en el 20 explica el Señor y dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Por eso el Señor Jesús dice, por sus frutos los conocerán. Nadie va a poder engañar al Señor el día del juicio. ¿Por qué vamos a ser conocidos? Por nuestros frutos. Todo árbol, dice, bueno, da fruto bueno. Todo árbol malo da fruto malo. Qué importante, ¿no? Qué importantes son los frutos. Los frutos no es solamente que usted diga hago discípulos, que sí es parte del fruto, ¿no? Sí, es importante que usted traspase sus conocimientos a otros, ¿no? Es parte de la vida cristiana. El fruto son sus cambios también. Parte del fruto es gente que no se congregaba y se congrega, también es fruto. Parte del fruto es personas que antes no oraban y ahora oran. Parte del fruto es que usted se ha puesto más fiel con el Señor. Parte del fruto es que usted está más comprometido, más comprometida con el Señor. Todos esos frutos, el cambio interno de su vida es el fruto, principalmente ¿qué? El fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. O sea, es un cambio de mi vida. Ojo con eso, porque uno puede decir soy cristiano, pero en mi vida diaria estoy demostrando que no hay fruto en mi vida, ¿no? Soy el mismo de antes, ¿sí? Pero ahora con una máscara que dice soy cristiano o cristiana. No, es el fruto interno lo que marca realmente la evidencia de un cambio de vida. Entonces, para ir terminando, hijos de Dios, ¿pueden haber corazones que rechacen la oración? Por supuesto. La van a rechazar. A Jesús le rechazaron miles de personas del Evangelio. Y era el Mesías el que estaba evangelizando, ¿sí? Era el mismo Mesías. Pero el ánimo, yo pienso que llega al Señor y a nosotros cuando termina esta historia y dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno.
¿qué podemos entender? Que la buena tierra, ¿sí? El buen corazón es profundo. La buena tierra es profunda, la buena tierra es suave, la buena tierra está limpia, la buena tierra está enriquecida con abonos. Ni el diablo, ni la carne, ni el mundo pueden sofocar el evangelio cuando es plantado en un corazón de esta manera. ¿Me entiendes? Si el gran problema de la vida es nuestro corazón, le pasamos echando la culpa al diablo, que todo el diablo, que yo pequé porque el diablo me tentó, que no hice esto porque el diablo, porque el... Oigan, el evangelio de arrepentimiento no es culpar a otros. Si usted no se congregó, póngase la responsabilidad de que usted no se congregó, ¿no? Gloria a Dios por los que dicen, bueno, me conecté hoy día porque no pude ayer. Bueno, gracias, Señor, por la gente que Dios está levantando en Perú. Esa es la actitud, ¿no? Esa es la actitud que tenemos que tener. No, en realidad no me comprometí con el Señor, no oré, no hice esto por mi culpa, ¿no? No, es que el trabajo, que el diablo que me la puso. No. Porque si no, ¿saben por qué es importante entender que somos responsables? Porque si no nos formamos una cultura que siempre necesitamos ser liberados y que alguien ore por nosotros. Y perdemos de vista lo más importante, que necesitamos vivir arrepentidos y reconocerle al Señor nuestros pecados. Eso es muy distinto. Mucha gente hoy día pide, es que ora por mí, es que estoy mal, que ora por mí, que ora por mí. Oye, es que no es la cultura que debemos enseñar. La cultura es que te has arrepentido de tus pecados, te has arrepentido de dejar al Señor, te has arrepentido de ser infiel con el Señor, te has arrepentido de tener al Señor en el 10º lugar. ¿Se entiende? Entonces caemos en una cultura equivocada donde siempre tienen que orar por mí porque estoy mal. Porque no estoy asumiendo que el gran problema no es lo de afuera, el gran problema es mi corazón. Por tanto, la principal responsabilidad que yo tengo es arrepentirme todos los días de lo que estoy haciendo y que Dios desagrada. En esa cultura nos tenemos que criar, si es que podemos llamarle cultura, ¿no? Porque ese es el evangelio. Entonces, qué hermoso. El Señor, bueno, todos lo sabían, conoce mejor que nadie la agricultura, la semilla, todo, ¿no? Él era y es omnisciente y también lo era cuando estaba en la tierra. Entonces, si ellos podían pensar en que estaba el peligro del diablo, del corazón, de muchas cosas, pero recuerde, cuando hay un corazón así de limpio, cuando hay un corazón profundo, cuando hay un corazón que se compara con una buena tierra, el evangelio va a dar fruto, va a brotar, va a crecer y va a producir este fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, es sumamente importante que usted y yo tengamos fruto en la vida cristiana. Definitivamente es esencial porque evidencian que realmente nos convertimos al Señor, ¿no? Y eso es muy importante, estar seguro de su salvación. Ahora, yo sé que usted a lo mejor, yo tampoco, ¿no? No manejamos mucho de la agricultura, pero el Señor, como lo sabe, dice acá hasta 100 veces. Yo pienso que alguien que conoce la agricultura está diciendo esto es una locura, ¿sí? En términos humanos, una locura. O sea, ni usted ni yo ni los discípulos probablemente podíamos entender lo que Jesús estaba diciendo, que una semilla finalmente podía producir hasta el 100 por uno, o sea, al 1000 y al 10.000%. Y uno dice, eso no lo puedo entender. Pero todas las ilustraciones dejan de ser útiles en un cierto punto. Y es precisamente el punto donde la analogía agraria, el conocimiento de la agricultura, ya no se puede aplicar a la evangelización. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿de qué está hablando finalmente? De la evangelización. Y nosotros somos testigos que eso se ha dado, eso es real. Se han convertido después de Pentecostés, no miles, millones de almas al Señor. O sea, esto se ha cumplido, pero tiene que seguir cumpliéndose. Que el fruto sea al 100, al 1000, al 10.000 por uno. La evangelización está muy por sobre la agricultura, pero el Señor quiso de que algo humano y terrenal fuera entendido a la luz de lo espiritual. Jesús está diciendo claramente que el evangelio produce vida espiritual en múltiplos que son imposibles de entender excepto por el poder de Dios. Usted no sabe lo que está haciendo cuando usted comparte el evangelio. Nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. Yo a lo mejor sé que hay gente que... Tengo una prima en Australia que me dice, escucho tus prédicas. A veces mi mamá dice, tengo una señora que se está volviendo los caminos y no tiene iglesia, está escuchando tus prédicas. Mire, el predicar el evangelio, usted no sabe lo que está haciendo. Probablemente son miles de personas el día de mañana que se conviertan porque usted se atrevió a hablar el evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. No eran sus habilidades lingüísticas. No era su carácter sociable, no es eso. ¿Sí? Tampoco es que tengamos que ser demasiado lindos, sino yo estaría totalmente censurado, ¿no? Por el mismo Dios. No requerimos absolutamente nada de esas cosas.
No, que el pastor tiene que ser bonito, encachado, que hable bien, que sea rubio, ojos azules y que me hable tiernamente. No necesitamos eso. Cuando compartimos el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces usted no se da cuenta de la bendición que puede producir cuando usted siembra la semilla del Evangelio. No sabe, se va a encontrar con una cantidad de sorpresas en el cielo, créame. Pero si no lo hace, es como decir, tiene en su mano una semilla para hacerle bien a mucha gente y no se la está dando. Espero que no se la esté comiendo, ¿no? Pero no se la está dando. Y eso es muy triste porque tenemos mucho en nuestras manos. Dios ha puesto semillas, que es su Evangelio, para hacerle bien a mucha gente. Y preferimos dejar esas semillas ahí por todas las cosas que vimos acá. ¿Qué quiero invitarle para el tiempo de oración? Que usted ponga delante a Dios realmente a qué se parece más su corazón. ¿A la tierra del camino? ¿A la tierra de los pedregales? ¿A la tierra de espinos? ¿O a una buena tierra? Y no solamente que miremos nuestro corazón, sino además entendamos que Dios quiere que nosotros sembremos en este tiempo muchas semillas. Yo le pregunto, ¿qué pasa si este año se recrudece la cosa? ¿Qué puede pasar, no? O me dice usted que cree en los profetas falsos, y los apóstoles falsos que dicen, no, el año 2020, el año de la prosperidad. Como quedaron todos ridiculizados, ¿no? Y expuestos a su farsa. Yo tengo que predicarle la Biblia y pienso que este año puede ser más difícil que el año anterior, porque lo dice la Biblia, ¿sí? No vamos a estar diciendo palabras irresponsables, no, este año va a ser súper bueno y declaremos prosperidad y todo. Y si viene otra cosa, entonces yo quedo como el profeta falso, ¿se entiende? Lamentablemente muchos se prestan para este juego. Yo tengo que decirle la verdad, mejor prepárese porque puede que nos toque sufrir como iglesia. Y vivir la verdadera persecución, porque la persecución que hemos vivido ha sido verdaderas tazas de leche. Pero yo le pregunto, ¿qué pasa si esto se recrudece? ¿Qué pasa si se aumenta otra pandemia, otro virus, o viene realmente una persecución con la iglesia y nos cortaron hasta el internet? Yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted cree que la iglesia del Señor se va a morir? No. Pero Dios va a seguir adelante con los valientes y las valientes que realmente se pusieron las pilas, tomaron el bastión, ¿sí? Y se pusieron la camiseta de predicar el Evangelio de Cristo a otras vidas. Puede ser que volvamos a un momento donde solamente vamos a tener a los vecinos. Y la iglesia de Cristo va a funcionar igual. ¿En qué? ¿En casa? Así parte en el libro de los Hechos, ¿cuál es la diferencia? Pero si usted no se entrena hoy día, ¿se entiende? En predicar el Evangelio, entonces el día de la persecución dice, ay, pucha, Dios me da la oportunidad todo este tiempo de abrir mi casa. Dios me da la oportunidad todo este tiempo de hablarle a mi familia, de partir con una pequeña célula, pero no me atrevo, ¿no? No me atrevo porque caigo en el mismo problema del terreno. Pienso que se trata de las habilidades, pienso que yo no tengo la expertise. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que nosotros realmente nos atrevamos, hijos de Dios, a evangelizar. Hágalo porque al final ahí se va a ver su real fruto, ¿sí? O sea, usted se imagina cuando pasemos, y con esto oramos, el cielo es algo que yo anhelo, ¿no? Yo por lo menos anhelo y me apasiono y digo, Señor, el día que esté en tu presencia y ya se acabe, no es que esto sea tampoco, así que el mundo sea un infierno mismo, no. No, pero el mundo está caído, tenemos que ser realistas, ¿no? No es súper agradable la vida en el mundo, ¿cierto? Con el Señor se hace más fácil. Pero ¿se da cuenta la diferencia que va a haber en el cielo? Sin problemas, sin tristeza, sin nada. Entonces cuando nos llame a su presencia a pasar lista y nos diga, bueno, ¿cuántos están aquí en el cielo por causa de que tú lo evangelizaste? ¿Dios nos va a pedir cuenta de eso? Sí, se lo digo con toda certeza. De otras cosas no nos va a pedir cuenta. Dios no le va a pedir cuenta si usted fue bueno en su trabajo, Dios no le va a pedir cuenta de eso. Absolutamente nada. Los éxitos de este mundo, el apóstol Pablo los tiró a la basura. Pero sí Dios le va a pedir cuenta de los que están en el cielo. ¿Cuántos trajiste tú? ¿Cuántos lo evangelizaste tú? ¿A cuántos le enseñaste tú? Porque ahí nos vamos a encontrar con las tremendas sorpresas, ¿no? Yo puedo decir, Señor, que este hombre que escuchó el evangelio y se quebró no sea algo emocional, como dice acá, sino que él realmente vuelva al camino. Pero yo hice lo que me correspondía, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Lo que dice ahí la parábola después en el capítulo que leímos, en el versículo 26. El agricultor hace su trabajo y después va y se va a acostar tranquilo. ¿Por qué? Porque hizo la labor, confiando en que el Espíritu Santo va a transformar esa vida. Mañana me levanto, vuelvo a sembrar semillas y entonces me puedo acostar tranquilo. Y conforme a esa parábola yo le pregunto, ¿nos podríamos acostar esta noche tranquilos sabiendo que en este día tú sembraste igual que yo muchas semillas? Yo no me acostaría tranquilo. Yo no me acostaría tranquilo.
de alguna forma sembrar semillas. O llamé a alguien, o oré por alguien, o evangelicé a alguien, o por último busqué al Señor en este día. Pero qué importante, el agricultor se va a dormir tranquilo después de haber sembrado, ¿sí? Por eso que Dios nos llama a esa vida, siembra, ¿no? Siembra. Si hay gente aquí en Perú, siembren en Perú, tienen que amar a los peruanos. Si hay gente de México, siembren en México. Y así con cada cosa. Y los chilenos sembremos en Chile, ¿no? Amemos Chile. Hijos de Dios, para que oremos, ¿no? La salvación es del Señor, definitivamente, ¿no? La salvación es del Señor. Y nosotros podemos sembrar la semilla tan solo al compartir el Evangelio. Atrévase en este tiempo a compartir el Evangelio. Nos podemos ir a acostar tranquilos cuando compartimos el Evangelio. Así como el agricultor confía en que hay un proceso interno en la semilla que se va a dar, nosotros estamos plenamente confiados que el Espíritu Santo es el que obra mediante el Evangelio para darle vida a un ser humano que está muerto espiritualmente. No sabemos quién se salva, porque la Biblia dice en Juan 3, cuando le habla a Nicodemo, ¿se acuerda? Porque el Espíritu va donde quiera, ¿sí? Y hace como quiere. No sabemos quién es el que se salva, quién es el que no se salva. Pero nuestra labor es sembrar la semilla del Evangelio. Ni siquiera sabemos cómo ocurre la transformación de una vida. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó dentro de esta persona que se convirtió al Señor y ahora es distinta? No lo sabemos, pero nos gozamos cuando lo vemos. Entonces nuestro trabajo no es impartir vida, ¿sí? No se cree usted el Espíritu Santo, ¿no? A veces nos creemos el Espíritu Santo. Como que nosotros convencemos a la persona, pero es que tú, porque tienes que hacerlo, y le damos una cantidad de palabras y de manipulación. No somos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que cambia. Usted predique el Evangelio y confíe que el Espíritu Santo es el que convence a la persona y transforma a la persona y le da vida al que hoy día no tiene vida. Plantemos la semilla, hijos de Dios. Hablemosle a la gente de Cristo. Hablemos el Evangelio verdadero. No manipulemos nunca a nadie lo obliguemos ni nada, ¿sí? El Espíritu Santo tiene que convencerlo. Seamos obedientes al mandato del Señor de compartir el Evangelio en este momento, en este tiempo y siempre. Seamos obedientes a eso, es importante. Seamos humildes en el sentido de decir, si Dios me manda realmente a hacer esto, el que es humilde, ¿qué va a hacer? Lo que dice Isaías capítulo 66, lo va a hacer con profunda reverencia. No se va a tomar a la ligera lo que Dios me está diciendo hoy día a mi corazón. Hagámoslo confiadamente sabiendo que si nosotros compartimos el Evangelio, los resultados son de Dios. Pero recuerde lo que dice la Biblia, sabia es el que gana almas, la que gana almas. Haga las cosas con confianza, no se preocupe de los resultados. Usted se va a sorprender de las coronas que usted va a tener en el cielo si es que usted sembró 1,000, 2,000, 3,000 semillas a muchas vidas. Hágalo, porque es la voluntad de Dios que lo hagamos. ¿Le parece? La evangelización es un llamado privilegiado. No se sienta usted ni mira a huevo, ¿sí? El evangelizar. No mira a huevo eso. Al contrario, es un privilegio que Dios nos haya tomado a nosotros como el método para llevar el mensaje de salvación. Hagamos eso, ¿sí? Que le invito a que lo hagamos, que no se quede en el tintero, en el escritorio. Hagamos el trabajo que Dios nos llama. Y acuérdese, cuando se va a dormir en la noche, le voy a preguntar aquí a todas las que son casadas, las esposas, y los esposos también. Amor, ¿hiciste el trabajo en este día para que como el agricultor te puedas dormir tranquilo en esta noche? Qué importante. ¿Sembraste semilla hoy día en alguien? Piense con cuánta gente Dios nos cruza en el día a día. Oye, pero si es sobrenatural. Yo le digo, mira, vamos a estar aquí y el Señor me pone la persona y llega a los 3 segundos. ¿Pero qué es eso? Es la obra de Dios. Es que no es otra cosa. No estoy hablando de algo sobrenatural, pero algo que es real. Y cuando estoy pensando eso, le digo a mi esposa, Dios me había dicho que iba a venir para hablarle el Evangelio. O sea, Dios no está poniendo a la gente aquí en bandeja, pero para que le hable el Evangelio, me atreva a decirle lo que es el Evangelio. Pero siéntase un privilegiado, una privilegiada. Y no se olvide de esa parábola. El agricultor se va a dormir tranquilo porque hizo el trabajo. Que esta noche nos vayamos a dormir tranquilos porque hemos hecho el trabajo. No porque hemos sido perezosos en esta labor. Trabajemos duro para el Señor. Aquí hay preciosos dones, hay gente que enseña mejor que yo, que predica mejor que yo. Gloria a Dios. De eso se trata, ¿no? Gloria a Dios. Que son a lo mejor más ordenaditos que yo, otros son
hermosos talentos y dones. Gloria a Dios que Dios levante una iglesia así. Tendría que un pastor estar enfermo para que le dé celos que otro haga las cosas mejores. Al contrario. Es una bendición que el día de mañana otros también prediquen, otros, ¿sí?, estén predicando en las reuniones, que otros tomen la oración, que otros evangelicen, que otros hagan las cosas. Qué bendición no poder ver esas cosas de esa manera. Hágalo, ¿sí? No se menosprecie usted mismo. Si trabajamos duro podemos dormir bien, sabiendo que, como el agricultor, los resultados no dependen de nosotros, sino de Dios. Vamos a orar, ¿les parece? Y darle gracias a Dios por esta palabra que nos lleva primero a ver nuestro corazón. Padre, queremos hoy día pedirte que tu Espíritu Santo venga a cada hogar, ven a cada vida. Señor, quisiéramos en esta noche responder a tu palabra y tratar de ilustrar primero cómo es nuestro corazón. Señor, ¿a cuál terreno se parece más nuestro corazón? Es mejor reconocerlo, venir en arrepentimiento en esta noche. Quizás nuestro corazón es como el camino, Señor, o como los pedregales, está lleno de piedras, o el de los espinos. Quizás no nos sentimos identificados con la buena tierra, quizás tu palabra, Señor, no penetra el corazón. Usted y yo podemos sentir que tenemos el corazón duro, como escuchar a veces un tema más, una alabanza más, y eso habla del horroroso estado que está nuestro corazón. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?, dijo el profeta Jeremías. Señor, perdónanos porque a veces no sentimos pasión por salvar vidas, cuando no hay un bien más grande en el mundo que este. No lo hay, no existe, Señor. No existe un bien más grande que yo le pueda hacer a otro ser humano que predicarle el Evangelio para que la persona se salve eternamente en el cielo y salga de la condenación del infierno. No hay un bien más supremo que este. Perdónanos, Señor, porque a veces el corazón es duro. Señor, a veces, siendo bien sinceros contigo, a veces como que no nos interesa evangelizar a alguien. Estamos tan ensimismados con los afanes de este mundo, las codicias, el trabajo, que a veces podemos reconocer que no nos interesa. No sentimos nada sabiendo que miles de personas mueren en nuestro país, en nuestra ciudad, y pudimos haberla evangelizado antes de que murieran. Estoy seguro que tú has cruzado muchas vidas delante de nosotros. Así como lo hiciste con este hombre, Señor, que contamos la semana pasada, que se tiró al metro, y tú llevaste a una mujer tuya que nunca había evangelizado. Y le diste a ese hombre los minutos exactos para escuchar el Evangelio, para creer en Cristo. Y el hombre falleció, pero con la certeza de que se salvó y se fue al cielo en el último segundo de su vida. Tú estás provocando situaciones así. Tú estás cruzándonos con gente, Señor, que no seamos indiferentes a la necesidad de las personas que tú pones a nuestro alrededor todos los días en la calle. Señor, que mañana tú cruces muchas vidas con nosotros y al encontrarnos con una persona pensemos en su alma, pensemos en la eternidad de su alma y que tú abras nuestra boca para sembrar la semilla del Evangelio puro a esa vida, sabiendo que esa es nuestra labor y poder acostarnos tranquilos sabiendo que los resultados dependen de ti. Señor, estamos seguros que vamos a ver tu gloria. Yo sé que tú aquí vas a levantar muchos corazones, muchos varones, muchas mujeres que van a empezar a evangelizar, que van a empezar a compartir la palabra. Señor, que va a empezar a llegar gente no solo ya de regiones, sino de otros países. Yo sé que tú lo vas a hacer, con los que están dispuestos, lo vas a hacer. Y te oro porque quisiera que todo el ministerio estuviera dispuesto, que ninguno se quede, que ninguno viva para sí, sino vivamos para Cristo, porque esa es la vida cristiana. Y le hagamos bien a todo ser humano, porque tú dijiste amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma y tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mejor forma de amarte que obedecer. No hay mejor forma de amar al prójimo, a otro ser humano, que dándole el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos en esta noche, te bendecimos y te damos gloria. Gracias por este tiempo. Señor, gracias porque también yo sé que hay gente que está de vacaciones, Señor, y decide conectarse. Tú les bendices, Señor. Gracias, Dios. Alabamos tu nombre y te bendecimos.
en el nombre de Jesús. Amén.